Entre elecciones y amenazas de cárcel, Guaidó busca más sanciones para Maduro. El apartamento de Juan Guaidó perdió la calidez del hogar, convertido en una oficina con papeles, libros y computadoras en cada mesa y una pila de cajas en un rincón. Hace meses que su despacho de Caracas fue allanado por agentes del Servicio de Inteligencia y desmantelado. Jefe del opositor parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 60 países, Guaidó no es candidato en las elecciones legislativas del próximo domingo, que denuncia como un fraude y apuesta todo a un plebiscito con el que quiere avalar una prórroga al periodo de la actual Asamblea Nacional e impulsar nuevas sanciones contra el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro. Difícilmente podríamos llamarle elección a ese proceso del 6 de diciembre, dice el dirigente de 37 años en una entrevista con la AFP desde la que era la habitación de su pequeña hija Miranda. En lugar de una cuna y juguetes hay un escritorio con una bandera venezolana al costado y una fotografía de una de las multitudinarias manifestaciones que encabezó en 2019 cada vez más lejanas. El objetivo de Maduro ni siquiera es ganar la legitimidad, sino aniquilar a la alternativa democrática en Venezuela, con unas votaciones en las que espera acabar con la mayoría opositora del legislativo, sostiene. Homologar sanciones. El próximo año se instalará un nuevo parlamento que seguramente estará dominado por el chavismo. Ante la negativa de los principales partidos políticos opositores de postular aspirantes, ya Estados Unidos anunció que lo desconocerá y la Unión Europea pidió sin éxito posponer los comicios legislativos. El reto de Guaidó es salvar su vigencia con la consulta que promueve, prevista del 7 al 12 de diciembre sin respaldo de autoridades electorales, a las que acusa de servir a Maduro. Confiando en que sus aliados internacionales ratifiquen el apoyo que le han dado, sostiene que el próximo paso es homologar sanciones. Aspira que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ratifique las sanciones de la saliente administración de Donald Trump y que esas medidas tengan eco en Europa y América Latina, renuentes a restricciones económicas como las impuestas por Washington. Tenemos que articular al gobierno de Estados Unidos con Europa, con los países de Latinoamérica y homologar sanciones, explica. No solamente es que se aumenten, sino que se homologuen para evitar que la dictadura pueda sortearlas. Venezuela, en una profunda crisis, fue bombardeada por sanciones del gobierno de Trump, estrategia de presión máxima que no pudo desplazar a Maduro. Guaidó insiste en sostener la presión internacional y a la vez recuperar la presión popular tras meses de enfriamiento de las calles en medio de la pandemia de COVID-19. La erosión de su liderazgo y las fracturas de la oposición son duros obstáculos. El parlamentario ha propuesto además que deben ofrecerse incentivos para que los militares venezolanos, sostén de Maduro, participen en una eventual transición. De Trump a Biden. Guaidó pasó en 2019 de ser un político prácticamente desconocido a convertirse en el gran aglutinador de la oposición a Maduro, con reconocimientos de gobiernos como el de Trump, quien lo recibió en la Casa Blanca. Por meses fue insinuada una intervención militar quimera a la que los venezolanos más radicales se aferraron, culpando después a Guaidó cuando no se concretó. Nadie ofrece una acción militar ni como primera, ni como segunda, ni como tercera opción, pero se hablaron de las opciones sobre la mesa. Entiendo la naturaleza criminal de Nicolás Maduro, expresa el dirigente, subrayando las acusaciones de narcotráfico contra el mandatario venezolano en Estados Unidos, así como las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos. Ahora Guaidó dice haber hecho acercamientos con Biden a través de congresistas para conversar apoyo bipartidista de demócratas y republicanos. Aún no se ha conversado directamente con el presidente electo o con su equipo. Asesores de Biden, en tanto, han dicho que explorarán contactos directos con Maduro. Leopoldo López pide a España asumir lo venezolano como algo unitario.
El líder opositor venezolano Leopoldo López ha invitado este viernes a todos los sectores de la política española a asumir lo venezolano como algo unitario y ha recordado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya está comprometido con la búsqueda de la libertad del pueblo venezolano. En un evento telemático organizado por Nueva Economía Forum, López ha trazado un paralelismo entre la unidad de republicanos y demócratas en Estados Unidos frente a la dictadura de Nicolás Maduro, y ha expresado que España puede hacer de la causa venezolana una causa unitaria. Tras recordar sus encuentros con Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal, el disidente venezolano ha insistido en que el mandatario español cree en las elecciones libres, justas y verificables, en una coalición lo más amplia posible que puede unificar criterios en España y Europa para tratar de formar amplia e incluyente la política hacia Venezuela. Hay en España una ocasión de unirse en torno a la causa venezolana, ha dicho antes de instar también a Europa a unificar posturas para presionar y lograr en última instancia la salida de Maduro del poder mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. En este sentido, ha recordado la importancia de luchar por la libertad y ha matizado que sin ella no se logrará una Venezuela que pueda satisfacer el hambre y curar las heridas de la población. Esto no es un tema ideológico, de derecha o izquierda, es un tema de libertad frente a la tiranía, ha sostenido. Sobre la posibilidad de mantener un encuentro con el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho estar dispuesto a reunirse con él y con quien sea necesario siempre que contribuya a lograr que Venezuela sea un país libre y democrático. Necesitamos todos el apoyo posible, el comprimo real y genuino de querer contribuir con una Venezuela libre y democrática. Busquemos lo que nos une. Eso es lo que nos va a permitir construir el camino hacia la libertad, ha insistido. En relación con la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, López ha detallado que está planteada como un ejercicio político de movilización, organización y respaldo a dos cuestiones fundamentales. Estos son el rechazo al fraude electoral previsto para el 6 de diciembre, fecha en que se celebran las elecciones parlamentarias, y abordar la propuesta unitariamente a la convocatoria de unas presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Somos conscientes, y Guaidó también, de que esta consulta es la búsqueda del respaldo de la gente dentro y fuera de Venezuela, ha afirmado López, que ha lamentado no obstante que la celebración de la consulta implica un desafío logístico importante porque el país está totalmente paralizado. En este sentido, ha advertido de la falta de medios de comunicación, gasolina, telefonía móvil e infraestructuras que faciliten la celebración de la consulta. Tenemos que seguir adelante y este proceso tiene que incorporar a todos los venezolanos, ha destacado. Sobre la situación de Guaidó cuando finalice su mandato al frente de la Asamblea Nacional tras las elecciones del 6 de diciembre, ha resuelto que hasta que no se dé una elección libre para sustituir a la Asamblea elegida en 2015, Guaidó tendrá que seguir adelante como presidente de la misma. Él es el líder de este proceso dentro y fuera de Venezuela. Su papel es transitar hacia unas elecciones verdaderamente libres. Ha manifestado antes de hacer hincapié en que el objetivo de la oposición es lograr la democracia y la reunificación de las familias venezolanas separadas por la dictadura. La crisis del coronavirus, tal y como ha explicado, ha servido al gobierno de Maduro para incrementar el control y la represión del pueblo venezolano. No obstante, ha recordado que en el país caribeño, al contrario que en España u otros países de Europa, la pandemia no es el principal problema. El COVID-19 es quizá la tercera preocupación de la población, que no tiene cómo alimentarse ni protegerse. 2/3 de la población no tiene cómo comer 3 veces al día y el 30% cocina con leña. Es una situación dramática, ha expuesto. Asimismo, ha incidido en que el coronavirus viene a ser una nueva tragedia en el escenario doloroso y trágico que vive el pueblo venezolano, y ha alertado de que la dictadura ha utilizado el coronavirus para seguir cercando a la población, al igual que han hecho otros países con deriva autoritaria. El expresidente del gobierno español, Felipe González, que también ha asistido al evento, ha especificado sobre esta cuestión que la propia dictadura
Es una pandemia, un virus peor que el coronavirus, con un poder absolutamente contagioso y contaminante para toda América Latina. González